Que el crimen organizado ha crecido, no hay la menor duda. ¿Cómo va a influir en el proceso electoral que está viniendo? Pues Nicolás Ceballos, como les dije, es director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología, y la semana pasada presentaron un trabajo que se ve tremendamente importante y oportuno en un momento como este, junto con Empresarios por la Integridad. Y Nicolás Ceballos justamente ha tenido la gentileza de estar en el programa para explicarnos en detalle de qué se trata. Nicolás, gracias por estar acá en el programa. Un gusto. ¿Qué estudio es este? Hace unos meses, Empresarios por la Integridad se acercó a nosotros a conversar sobre el impacto, Escuche, claro. Empresarios por la Integridad se acercó a nosotros hace unos meses a plantearnos un reto, ¿no? Que es entender el impacto que puede tener la economía ilegal en la política peruana. Es un tema nuevo, es un tema que se viene discutiendo hace muchos años ya, y la idea era esta ¿El vez tema es estimar. nuevo? ¿El tema es No es más o menos nuevo, ya? no, 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 no es nuevo, no es no es nuevo, es nuevo, un tema que claro, se viene discutiendo claro. hace ya un tiempo. Pero que Pero requiere que ser requiere mucha estudiado. atención, efectivamente, efectivamente. Y la pregunta era bien clara, ¿no? ¿Qué impacto concreto puede tener la economía ilegal? A partir de preguntas tan específicas como ¿dónde está? ¿Cuánto dinero moviliza? ¿A cuánta gente moviliza? ¿Y de qué forma podría penetrar la política en nuestro escenario formal e Vamos por informal? partes, como decía Jack el Destripador. ¿Qué es economía ilegal? Una economía ilegal, a ver, acá es importante diferenciar mercado ilegal y economía Claro. ilegal. Vamos un poquito a Y la lo parte teórica. informal, ¿no? Que especialmente en la minería se suelen como Sí, diferenciar. Explícanos con detalle para entender eso bien. cuando hablamos de mercados ilegales como cuestión principal, hablamos de una secuencia específica de actividades asociadas a una actividad productiva prohibida. Narcotráfico, minería, tala. Pero cuando hablamos de economía ilegal, damos un salto más extenso, porque es todas las actividades económicas asociadas a esa cadena de producción. Entonces, todo el dinero que se moviliza en torno al narcotráfico, a la minería ilegal, a la tala, al contrabando, conforma una economía ilegal. Es mucho más complejo que solamente la cadena de producción, porque Claro. involucra servicios directos, indirectos, trabajos, actividades en muchos lugares. Y el problema es que esa economía es la que genera una enorme plataforma de soporte socioeconómico a la actividad económica ilegal y la termina también legitimando, ¿no? Entonces la Claro. pregunta es, claro, el mercado legal es relevante sin duda alguna, pero cuando se extiende y genera esos vínculos económicos, construye un tejido mucho más complicado y mucho más peligroso en el fondo, ¿no? Avancemos entonces. Estas economías ilegales han estado creciendo y han comenzado a penetrar la política, lo cual sospecho que es la ruta normal, ¿no? Del crimen. Al comienzo voy pericoteando por aquí y por allá. Cuando mi negocio crece, ya requiero que las autoridades colaboren para que me permitan avanzar más, y luego se me ocurre que las autoridades sean mis autoridades y estén puestas. Sí, efectivamente, la política es un espacio de oportunidad para la economía legal por el que le genera oportunidades, le regula la control y vigilancia. Es un actor muy importante en el sentido de que tiene capacidad de control, de definir qué cosa es legal, qué no es legal, permitir determinadas cosas, en fin, un montón de temas que hemos comenzado a ver cada vez con más claridad en el escenario político actual en el Perú, ¿no? Entonces, este es un espacio que es de muchísimo interés para poder ser penetrado y ser vulnerado, ¿no? Entonces, claro, el tema es que tienen mucho dinero, pero también mucha gente involucrada en estas actividades que le da ese soporte político para poder llevar a cabo sus Cuando intereses, dice ¿no? mucha gente, por ejemplo, pienso en la minería ilegal, que lo que significa es que va creciendo, pero comienza a generar empleo para muchas personas. Se calcula, no sé, tú me dirás, pero que esto genera un soporte social que hace más difícil erradicarlo. Sí, efectivamente, según acuerdo a algunas estimaciones, las economías ilegales del narcotráfico, del contrabando, de la minería y la tala, solamente esas cuatro, tienen capacidad de generar 1.4 millones de empleos. 1.4 millones de 1.4 millones empleos. de empleos. Ya. No estamos diciendo con esto, por favor, es importante que hay 1.4 millones de delincuentes, ¿ah? Sino que No, hay un claro montón de que no, tareas, claro. servicios, Desde que actividades le vendo que venden de almuerzos, menús a la menús, gente, bolsas hasta... plásticas, Claro. combustible, un montón de servicios pequeñitos que están asociados a estas cadenas de producción. 1.4 millones de personas es el 5% del padrón electoral peruano. Te pregunto, y a veces las preguntas tontas sirven para aclarar cosas. ¿Por qué no agradecerles que generen empleo cuando no se genera empleo en el Perú? O sea, ¿por qué no decir, hay ahí decir, oye, pero enhorabuena que alguien haya generado empleo? ¿Cuál Mira, es el problema con esa afirmación? algunas veces parece hasta que estamos dejando que esas actividades proliferen por nuestra incapacidad de generar oportunidades Claro. legales. O sea, más allá de la pregunta tonta y lo negótico que puede sonar, pareciera que hubiese en algún momento es mejor dejarlos a ellos porque nosotros no tenemos capacidad de generar empleo y que ellos sean absorbidos por el mercado o informal o ilegal. Y eso, pues, el problema es que eso en el fondo genera oradas de nuestras bases Eso democráticas. quiero ir. Y la pregunta no es tan tonta si es que yo soy la señora que le vendo viandas y le vendo, porque digo, oye, al menos puedo acá generar mis ingresos. Sí, efectivamente, y por ejemplo, hay muchos estudios que te demuestran que hay zonas o localidades o organizaciones que son conscientes de que la actividad genera un daño, pero
genere un beneficio inmediato. Y ¿Cuál es el finalmente, problema con esa lógica absurda que te planteo? el gran, ¿Por el qué no gran- agradecerle a las economías criminales que nos están generando empleo? ¿Cuál el- es el problema con eso? el gran problema es que terminamos convirtiendo actividades ilegales en la matriz socioeconómica de nuestro país y de Así nuestras es. regiones. Entonces terminamos no solamente dependiendo económicamente de ellas, sino políticamente también. Y la legitimación de las actividades hace que sea muy difícil o casi imposible poder erradicarlas y poder controlarlas. Y eso va a venir sí o sí, y ya está ocurriendo, detrás del formal, del legal, de aquel que se esfuerza por hacer las cosas bien, porque va a tener que sí o sí comenzar a girar sus reglas de juego hacia la ilegalidad, hacia transar con los criminales, ¿no? Para ponerlo de manera más simple, y disculpa que te pregunte cosas muy simplonas, pero a veces permiten explicar bien, cuando dices el crecimiento político, es que esas economías comienzan a tener que el alcalde es uno de ellos, tiene una mina ilegal, que en el Parlamento hay una bancada parlamentaria no abierta, pero que se llama la bancada parlamentaria de la minería ilegal, que están en todos los partidos, uno Sí. por aquí y por allá, pero que fueron financiados y aspiran a ser financiados. Y es así. ¿Tu estudio por dónde va? Explícanos de qué se trata para saber las hipótesis, qué es lo que han planteado en ese trabajo. Va Está justo. realmente interesante. Sí. Y adelanto, Mm. ¿la gente lo puede revisar? Sí, 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 está ¿Dónde disponible está? en nuestra página web, A ver si lo pueden poner. criminología.p, /publicaciones. Ahí tenemos, de hecho, una serie de publicaciones que abordan esos temas. La última es el documento, tenés esas alertas número 4. Está disponible para que lo puedan ver y revisar y comentar cuando gusten. Encantados de discutirlo con quien. Y Nicolás, otra pregunta, porque Sí. tenemos la media hora para poder conversar tranquilamente. ¿Qué es el Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia? ¿Cuándo se ha creado? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se financia? Somos un equipo que tenemos trabajando temas vinculados al estudio del crimen y la violencia ya más de 20 años. Hemos recorrido todo el Perú discutiendo, conversando, investigando sobre todo temas criminales. Nuestra preocupación ha sido siempre la investigación aplicada, no hacer ciencia por hacer ciencia, sino hacer ciencia para ayudar a tomar decisiones. Y nuestra labor siempre ha estado enfocada en poder ayudar al Estado, a las empresas, a las ONGs, a la cooperación, a entender problemas delictivos en zonas donde ellos quieren llevar a cabo proyectos e intervenciones. Eso es un Y poco generar información útil para tomar exactamente, decisiones. evidencia. Nuestro lema es evidencias para convivir en paz. ¿Y los que trabajan acá son profesionales que vienen de qué áreas? Somos criminólogos principalmente. Así como... Muchos venimos del derecho, muchos venimos de la ciencia política, de la antropología, de la sociología, pero todos tenemos como carrera, digamos, común la criminología, ¿no? En Perú recién se está abriendo una oferta en criminología, muchos hemos estudiado en Europa, hemos hecho nuestros másteres y doctorados afuera y hemos regresado con la intención de continuar en ese tipo de agendas, ¿no? Bueno, y al paso que vamos va a ser cada vez más necesario que más gente estudie este tipo este oficio, ¿no? Y si me permites un poco el cierre en torno a eso, la Por favor. criminología tiene 3 siglos de discusión. Sí, claro. Y lamentablemente, seguimos improvisando respecto a cómo entendemos temas criminales. O sea, Claro. a ver, si tú te ves la muela, tú no vas a un arquitecto, No, vas a claro. un dentista. Así es. Pero en criminología, cuando hablamos del crimen, llamamos a cualquier persona menos, y no por ser el cierre nuevamente, aquel que ha estudiado un tema que tiene explicaciones y hay mucha literatura discutida. Esto que nos ocurre, por ejemplo, en temas de crimen organizado, ya ocurrió el siglo XIX y el siglo XX en Europa continental y en Estados Unidos. Por ejemplo, O sea, eso de la extorsión en zonas urbanas en crecimiento, ese es el fenómeno del raqueteo así. de la mafia latinoamericana en Estados Unidos, en Nueva York, en Chicago, y ya se discutió El Padrino, muchísimo. la película El Padrino es casi una... Y claro, es un poco el símbolo, pero cuando bajamos un poco a la minucia, justamente la dinámica local, inmediata de esa figura hollywoodense, el tipo entrando a la tienda de una persona y pidiéndole plata Claro, para que... dame por plata seg- por- para plata por cuidar. seguridad es Claro. exactamente lo mismo que vemos Así ahora. es. Entonces ya se discutió, ya se habló, y la criminología lo ha estudiado muchísimo. Y por muchísimo. tanto, ya se tienen políticas o conocimiento de qué funciona y qué no funciona. Y se sabe ese tiempo que el control territorial es muy relevante, se sabe también que hay que formar task force especializados en persecución criminal del crimen organizado, se sabe que hay que perseguirle el dinero, muchas cosas que hemos tenido en algún momento acá en el Perú y que se han ido también desmontando. Entonces no es nuevo, ya llevamos varios siglos discutiendo problemas que en Perú también tenemos y que podríamos resolver si le diéramos un poquito de atención, un poquito más de atención a la evidencia de la ciencia. Ya dices todas las preguntas de los generales de ley. Ahora sí, explícanos con detalle el estudio, de qué se trata, por favor. El estudio, como planteaba, tiene intención de plantear el panorama de qué cosa significa la economía ilegal de cara a las elecciones. Y parte por 4 cosas que son claves. Primero, ¿dónde están? ¿Ya? La primera es, tenemos la mirada de que el narcotráfico, la tala, el oro, el contrabando están en lugares específicos determinados. Pero cuando uno desagrega sus cadenas de producción, se da cuenta que recorre todo el Perú. No hay región del Perú que no tenga presencia de alguna de estas 4 economías.
Incluso Así es. El Callao es un punto de exportación de cocaína y también de oro. Aunque no se produce aquí, pasa por acá también. El oro que sale lamentablemente de Patás recorre toda la costa peruana para llegar a las plantas de procesamiento en Nazca. Entonces no es un asunto que se quede en algún lugar específico, sino que recorre todo el país y en ese camino va dejando una estela de intereses y de dinero. Eso es un tema importante, porque si nos quedamos solamente en la producción, nos quedamos en el caso peruano con 13 regiones, pero en el caso de cocaína, por ejemplo. Pero si miramos bien cómo se moviliza por todo el país, vemos que todas las regiones del Perú tienen presencia de algún eslabón de la cadena de cocaína y en todas las regiones deja algo de dinero. Eso es muy relevante. Pero, tema número O uno. sea, primer punto, es una actividad que irradia todo el país y va chorreando por aquí y por allá. Tiene Efectivamente. una presencia nacional, no Y, está localizada en algún y lugar. por eso es clave salir de la lógica del mercado ilegal y saltar a la economía ilegal y ver cómo se distribuyen servicios, actividades, tareas distintas en torno a esa actividad. Primer elemento. Segundo elemento, si en esas 4 economías ilegales miramos solamente el valor de venta de los productos, se estima que al año movilizan 7.5 mil millones de dólares. Solamente el valor de venta del oro, cocaína, de la madera, el contrabando. Atrás suyo hay mucho más dinero y hay mucho más economías. Hay economías que no son fáciles de estimar, como por ejemplo la extorsión, el tráfico de terrenos. Claro. En todas estas 4 hay datos porque hay instituciones que han hecho el seguimiento. Y solamente ahí son 7.5 mil millones de ¿Eso dólares. qué debe ser? ¿Como el 6, 7, 7%, 8% Eso equivale, si no me del Producto equivoco, Bruto anual? aproximadamente al 2% del PBI peruano. 2%. Así es, más o menos. Si Bueno, la economía ilegal fuese una región, estaría en el sexto puesto del país. ya veo. Estaría en O el sexto sea, puesto del país. se- Así de primero es poderoso. una actividad nacional, ámbito Así nacional. es. Segundo, es bien grande, Es muy bien grande. importante. Así es, mueve mucho dinero. Tercero, además, es un tema que no se discute mucho, mueve mucha gente, como lo menciono, tiene capacidad de emplear directa e indirectamente a 1.4 millones de personas. Y solamente en la base productiva, en la hoja de coca, en el contrabando, en las zonas de frontera, en la extracción del mineral o de tal de madera, ahí nomás es capaz de absorber a 1 millón de personas. 1 millón de personas, 1.4 millones representa el 5% del padrón electoral peruano. El 5%. Es una cifra muy importante. Y en algunas regiones eso es naturalmente mucho más, ¿no? Regiones Claro. que están mucho más influenciadas por economías ilegales, eso es mucho más profundo, ¿no? Y entonces tú me haces la pregunta, ¿no? Un alcalde, un dirigente, hay contextos donde es imposible que la dinámica política no esté asociada a la economía ilegal, informal de la localidad. Entonces, uno, está a nivel nacional. Así Dos, es bien grande en términos económicos. Tres, alcanza o beneficia, entre comillas, a mucha gente. Efectivamente. Y en cuarto orden, y es un tema bien relevante, hay que romper un poco la mirada de la fiscalización del dinero en torno a ello por lo siguiente. Primero que, en el supuesto que decidiesen usar toda su plata para financiar la política, cosa que no va a ocurrir efectivamente, ellos podrán financiar aproximadamente 434 campañas presidenciales del 2016. Campañas Así. completas. ¿Sí? De acuerdo a los datos que da OMPES, es un cruce con la información que O hemos sea, tenido. simplemente calculas cuánto cuesta una campaña electoral presidencial. ¿Qué será? Son aproximadamente 60 millones de soles, si no me equivoco. La Ya. cifra la tenemos ahí, pero digamos que tienen Y capacidad con de lo que financiar esto mueve 400. puede financiar 434 Sí, claro. campañas presidenciales. Evidentemente no lo va a hacer, ¿ya? No, pero hay, que usen hay el 44 1%. candidatos. Pero que usen el 1% para financiar esas Pues campañas. yo fuera un oligarca del crimen organizado, le ponía un poco a todos. Sí, y de hecho esa es la forma en la que funciona. Ah, sí. Esa es un poco la forma en la que funciona. Una mentalidad Ya de sí, criminal. es que finalmente es una lógica de apuesta, ¿no? Claro. Uno juega varios caballos, el cual gana. Diversifico, entonces, O me espero que gane un caballo y ahí después y a me ese acerco le a él. meto. Efectivamente, entonces ya sé que tenga posibilidades. pero más me va a agradecer el que es chiquitito y todavía no Sí, ha por crecido y lo supuesto. hago crecer. Y- Ese me genera una deuda como en El Padrino se veía, ¿no? Y Para toda la vida. y el gran asunto ahí es que los mecanismos de fiscalización están restringidos al escenario electoral y político. ¿Por qué? Porque se parte de la premisa de que la economía ilegal financia meetings, financia comunicaciones, pero financia cosas mucho más completas, mucho más largas. Y usamos siempre un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Nicolás Ceballos dice que es un dirigente de una economía ilegal, ¿sí? Dice siempre que no va a ser candidato porque le interesa el interés de la gente que está trabajando en esta economía. Y durante 2-3 años participa en mítines, movilizaciones, presencia pública, medios, redes y construye una identidad. El día previo a las elecciones dice, a la cierre de inscripciones dice, he decidido escuchar al pueblo y voy a postular. Durante 3 años alguien financió su creación Claro. como figura política y no tuvo ninguna necesidad fiscal de explicar de dónde vino esa plata. Miremos estas semanas, estos días, cómo algunos dirigentes tienen presencia justamente en medios, en espacios Claro. públicos, sin tener que explicar de dónde viene el dinero, porque ese meeting no tienes que reportarlo a la OMPE ni a ninguna entidad electoral. oye, Nicolás, ¿y está la sociedad preparada o tiene algunas herramientas para poder prever estas cosas? No sé, pienso están ustedes vinculados o han hecho el evento con Empresarios por la Integridad, que está lanzando una plataforma para ver
chequear, para que la ciudadanía pueda chequear los financiamientos de los Ujú. partidos. Está Revisa tu candidato, que es, ¿no?, el RTC, que lo que busca es ver a cada persona que postula, ver su trayectoria, qué es lo que ha pasado. ¿Está la sociedad preparada para poder prever que no entre tanta gente así? ¿O esto va a ser el despiporre y algo se puede hacer, pero es imposible parar al crimen organizado? Corremos el riesgo de que realmente lo sea. Del Estado hay iniciativas interesantes, desde la OMP, el jurado, que ayudan un poco al que el ciudadano toma decisión, pero creo que en ese momento el rol de la sociedad civil es el más relevante de todos. Y eso, Explica eso, por eso favor. incluye también a la prensa y a organizaciones de sociedad civil, ¿no? Entonces, mecanismos, plataformas como la de RTC, como la guía que está preparando Empresarios por la Integridad, son elementales pensando en dos niveles. Nivel uno, el propio partido político. Quien decide el menú político es el partido. El responsable de que ese menú sea Sin duda. bueno es el partido. La vitrina la pone el partido. Efectivamente. Entonces, sí o sí en el partido político hay una enorme responsabilidad de llevar a la candidatura, a la balota, a sujetos, a personas que sean íntegras, que no estén asociadas a esas economías ilegales. Eso es indispensable. Primera fase es cómo logramos que esos partidos se compren ese compromiso. Eso es importante y la presión de la sociedad civil es clave para hacer seguimiento a ello. Y el Mm, segundo nivel es cómo le damos información a los ciudadanos para que claro, tomen decisiones. Claro, ahí es complejo con 44 partidos y más de 10.000 candidatos. claro. Pero, digamos, la labor de la sociedad civil va a tener que ser no solamente poner la información, sino ayudar a poner reflectores en lugares donde hay más riesgo. En algunas regiones, en algunos candidatos, algunas trayectorias que pueden ser de riesgo para estos temas, ¿no? Y te lo pongo de otra manera. Lo importante es que la gente tenga información, ¿no? Porque finalmente, como decía al comienzo del programa, pues simpatizar con la corrupción no es un delito. Entonces, claro, si yo veo y yo le vendo viandas y esto, digo, bueno, yo quiero pues que esto siga o no, pero que la Ujú. gente que no quiere eso tenga información para tomar decisiones. Y creo que lo que además hay que sumar a eso como mensaje es decirle a la ciudadanía que no es que no pase nada, va a Así pasar, es. eso es importante. ¿Puedes desarrollar Hay un eso? mensaje, por ejemplo, del colectivo Paz, con el que venimos, que también formamos parte, Ay, que lo hemos pasado y- el mensaje. Ustedes trabajan con ellos. sí, Ah, efectivamente, qué y bueno. el mensaje ahí de fondo es interesante, ¿no? Acá ha sido, hemos mandado su mensaje durante Ese un mes. parafraseo de ese poema tan célebre, ¿no? Claro, Que es, primero al comienzo no vinieron por mí y después vinieron por mí, ¿no? claro. Entonces, van a llegar a tu bodega, van a llegar a tu tienda, vayan a llegar a tu restaurante, van a llegar a tu estacionamiento, van a llegar a tu paradero, ya están llegando. Entonces, no preocuparnos por quién es el candidato, la autoridad que estamos eligiendo, va a hacer que eso llegue más rápido y posiblemente con más violencia. Entonces, no es que no pasa nada, realmente pasa. Y ya lo estamos sintiendo en el día a día muchos ciudadanos, ¿no? Nicolás, ¿tú cómo crees, y el trabajo, la investigación que han hecho, y quisiera que desarrolles eso, es este análisis exploratorio de economías ilegales y elecciones? ¿Cómo van a ser las elecciones por esta presencia creciente del crimen organizado y también desorganizado? ¿No? Mm. No sé cómo explicarlo, pero acá en el Perú, a diferencia de otros países, en Colombia había Escobar. Ujú. Acá nunca ha habido un Escobar, un cachanchán del negocio y la legalidad, y es muy fragmentado. Sí, ¿Eso es mejor o peor para combatirla? eso es más difícil para combatir, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Perú siempre no ha tenido nunca un cártel grande, digamos. Claro. Hemos siempre trabajado en función de clanes y de familias dedicadas a determinados negocios, porque ha sido bien operativo y funcional en muchos temas, ¿no? Eso lo hace bastante difícil porque es mucho más disperso y mucho más fragmentario. Claro. Un ejemplo claro, la capacidad de escuchas de los sistemas de escuchas legales tiene ciertas limitaciones. ¿Por qué? Porque está pensado para estructuras criminales grandes. Pero cuando, digamos, tienes una enorme dispersión de actores criminales, eso pues se hace muy difícil porque son muchos teléfonos y muchas llamadas. Nuestra policía, nuestra fiscalía es, y aquí me permito decirlo, es muy buena, muy profesional para Así. temas vinculados a crimen organizado mayor, grande. Pero lamentablemente se ve superada por esta minucia, esta fragmentación, esta desorganización que tú bien mencionas, ¿no? Y el problema es que la gran parte del crimen organizado en el Perú funciona de esa manera, funciona de forma fragmentaria, funciona de forma atomizada, ¿no? Entonces, el problema en eso es que hay muchos espacios de competencia y de hecho la violencia que vemos en muchas ciudades ahora tiene que ver por la competencia por la cuadra, por la ruta, por el Claro, paradero, por la manzana. En Lince se mataban 3 bandas claro. por el control de Oye, la 4 Constitución manzanas. yo la manejo en estas 3 manzanas. No te metas aquí en mi espacio. Y no mataban al contrincante, sino mataban a la trabajadora sexual que estaba asociada al contrincante, con lo Claro, cual mandan un mensaje no a él, sino le mandan un claro, mensaje a la gente que trabaja para ellos. No matan al otro que quiere cobrar el cupo, sino al transportista que le paga a él. Entonces, claro. muchos homicidios están asociados no a un ajuste de cuentas inmediato, sino a mostrarle al otro que yo soy más fuerte y mostrarle a la gente que yo soy el que realmente voy a hacer un problema si no me pagas a mí. Entonces, ese es el Mm, problema, cómo se configura. Trasladando eso al electoral, nuestra preocupación, y espero equivocarme, es que entremos en un contexto muy violento, porque pueden haber muchos actores intentando
coger algún espacio político, sobre todo en espacio regional y local, que estén asociados a intereses económicos y legales, y la pugna pase del mero debate y transite a las balas. ¿Y quiénes pagan las consecuencias de eso? Los candidatos que están asociados a estas actividades, la ciudadanía que está en esos espacios, los equipos de técnicos que pueden estar ahí, todos los que estén alrededor de esa pugna son susceptibles de ser víctimas de esta actividad, de esta violencia, ¿no? No, yo no quiero ser mal hablado, pero es algo que me parece que es tan evidente que una sociedad donde los sicarios pululan por todos lados, son tan baratos, leía noticias que en La Libertad un sicario cuesta 300 soles. Si mi campaña no va bien, yo no contrato a un asesor de marketing, contrato a un sicario Y es lo que ha para que pasado. mate al del vecino o mate al de mi propia lista que va mejor que yo el voto por la preferencial. Y es lo que al parecer ha ocurrido un poco en Colombia hace pocas semanas, ¿no? Claro. Es un chiquillo finalmente que es contratado para matar un dirigente político que tiene cierta proyección política importante en Colombia. Entonces sí, efectivamente, eso es muy posible, ¿no? Hace unos años tú tenías que importar un sicario. Claro. El caso conocido, Pfeffer, implicó pues que traigan a un extranjero y todo un asunto. Ahora lo puedes conseguir por 200 soles en las redes sociales. Entonces, Y las es muy elecciones, que es el accesible. foco de tu trabajo, ¿qué va a significar eso? ¿Y cómo prepararse para una elección? El otro caso, ¿no?, vinculado a eso es, y por eso de repente uno no escucha muchos políticos que estén hablando contra el crimen organizado, porque saben que al que lance un mensaje de eso, lo bajan, como a Villavicencio en Ecuador. Sí, efectivamente, y el temor es comprensible cuando encuentras que el Estado no da una respuesta certera y firme frente a un problema como este, y más bien cuando encuentra esferas de regulación, termina beneficiando de las actividades criminales, ¿no? Todo lo que hemos visto en el Congreso en torno a normas que ayudan finalmente a que el crimen organizado opere con impunidad es una muestra de ello, ¿no? Entonces también es comprensible el temor, ¿no? Hay muchos actores que tienen mucho temor de ser amenazados y ser víctimas de alguna amenaza concreta, ¿no? ¿De qué otra manera se va a hacer sentir el crimen organizado, el crecimiento en la elección que viene? Mira, lo más... Uno, candidatos que pueden morir, pueden haber magnicidios, puede haber ese tipo de iniciativas muy fuertes. Dos, que no surjan propuestas contra el crimen organizado, que las que hemos hablado. ¿Qué otras más pueden que haber? las agendas estén en torno a actividades informales que terminan siendo vehículos para actividades ilegales, ¿no? Lamentablemente en este momento la minería informal ha sido instrumentalizada por la minería ilegal para poder generar rendijas de La minería oportunidad. informal ha Ha sido sido instrumentalizada por instrumentalizada. sí. Explica eso, que O se sea, disfrazan los ilegales de artesanales, de ancestrales y todo eso para meter el carro y avanzar y más. seamos concretos, el caso del REINFO es un ejemplo perfecto para ello. El REINFO es una medida que desde el 2012 viene tratando de operar y objetivamente no ha conseguido sus objetivos. Sin embargo, se renueva bajo presión política incomprensible, bueno, en términos generales, ¿no? Que se Claro. entiende el objetivo de fondo, pero en la práctica eso termina siendo una patente de corso para muchos menores ilegales. Con esto no decimos que los informales no tengan que entrar a formalización y no tengan intenciones de hacerlo. Hemos hablado con muchos de ellos y lo primero que nos dicen es: yo también soy víctima del ilegal, porque a mí también me roba, porque a mí también me victimiza, porque a mí también me obliga. Entonces también ellos están en el medio del fuego, digamos, de esta discusión, y el Reinfo no ayuda para nada a solucionar ese problema, ¿no? Y eso, Nicolás, hace que los políticos entren con cada vez más de caro. Sí, me pueden decir, pero ayer un congresista salió a la avenida Bancaya a dar discursos y dijo que el reinfo sea para siempre, sin restricciones, y proclamó y todo. Y al mismo tiempo, en estos días se está trabajando un proyecto para que el Banco de la Nación sea el blanqueador del oro, el oro ilegal en el país. Y uno dice, ya estos no tienen el menor decoro, No, o el crimen organizado les está exigiendo cada vez más. y además eso del Banco de la Nación es innecesario. O sea, lo mencionaba Diego Macera en sus redes también hace unos, perdón, hace unos días. O sea, si el oro es legal, se vende en el mercado; si el oro es ilegal, no se vende en el Claro, mercado. pues. Entonces, ¿para qué requieres tú involucrar a una entidad que no tiene ninguna competencia en esos temas en un asunto que o es legal o es ilegal? O sea, no tiene Claro. mucha discusión. Es blanco o negro, es dicotómico, no hay mucho debate. Entonces, generas un espacio que nuevamente es patente de corso y terminas construyendo tu Banco de la Nación en una enorme lavandería. Totalmente es lo que quieren. Eso es el sueño de cualquier narcoestado, ¿no? Pero es el avance del poder del Efectivamente. crimen organizado tomando las instancias del Estado y la burocracia para que funcione para ellos. Sí, efectivamente, y ahí yo cojo un poco lo que tú mencionabas respecto a determinados líderes políticos, ¿no? Creo que, y salgo un poco de mi rol de analista y de criminólogo, además en plan ciudadano, decir, tienen que comenzar a tomar postura respecto a esto con claridad, porque de verdad es el problema serio que se va a comer nuestra democracia, es el crimen organizado, la economía ilegal, el mercado ilegal, y tenemos que dejar los cálculos políticos de lado y comenzar a hablar con firmeza respecto a estos temas, porque es lo que va a traerse abajo a nuestra sociedad si es que no tomamos acciones concretas rápido, ¿no? Nicolás, decías, entremos a la parte final de qué cosa funciona para combatir al crimen organizado. Decías que esto no es nuevo, esto tiene
siglos en el mundo. ¿Qué cosa funcionaría en un contexto como el actual en el Perú para combatir efectivamente al crimen organizado? Mira, hay cosas que se han demostrado que han funcionado, ¿no? Por ejemplo, hace unos años, el año 2016-17, se implementó una estrategia llamada mega operativos, ¿no? Un trabajo muy profesional de la policía con la fiscalía para detectar organizaciones criminales y desarticularlas. En el trabajo que se desarrolló, se llegaron a trabajar a más de 100 organizaciones criminales, todas procesadas, y lamentablemente el sistema de justicia no terminó de darle, digamos, el tiro de gracia estas organizaciones porque no, finalmente son elementos que trascienden un poco la operación policial. Pero vemos que se demostró que esa labor continua entre policía y fiscalía es una labor efectiva y funciona. Quiere hacer un task force especial para una cosa como esa. Segundo elemento que fue clave en esa ruta, la pérdida de dominio, el lavado de activos. Estos son finalmente negocios y lo que quieren es plata. Si tú le golpeas en el bolsillo, tienes una lógica bien impotente de acción contra el crimen organizado. El ejemplo también cercano, el caso del monstruo, es un sujeto que está Claro. asociado. El golpe que se ha dado a la estructura financiera del monstruo es importantísimo porque le secas el bolsillo. Entonces ya le bloqueas su principal objetivo, que es generar dinero. Y esos equipos funcionan, existen en la policía, existen en la fiscalía y están muy capacitados. Hay que darles la indicación y los recursos para que puedan operar. ¿Por qué no se hace? Es una discusión aparte. ¿Qué también funciona? Además, a nivel local, hay que comprometer a las municipalidades a que apoyen a la labor de la policía y de la fiscalía de sus localidades. Hay marco normativo para que les den capacidades, para que les den recursos, pero también marco normativo para que les ayuden a tener mejor tiempo de respuesta. Y aquí entra un tema que Por es en favor. paralelo. Un indicador clave para trabajar los temas de seguridad es el tiempo de respuesta. Si la policía no llega, si la bomba no llega rápido, esa emergencia se puede transformar en una cuestión letal. En este momento tenemos varios problemas que dificultan que ese tiempo de respuesta sea ágil. Ayer la Contraloría presentó un informe donde decía que han encontrado más de 1000 radios que no funcionan en las municipalidades. Sí. O sea, teléfonos, equipos, es Claro. imposible que un policía o un sereno o un bombero responda rápido a una emergencia si no le llega el mensaje o si le llega por su WhatsApp. Y están trabajando con herramientas que son personales y no parte del servicio. Y en Entonces, ese sentido, la policía peruana, ¿cuánto sirve? Lo preguntaría de manera directa. ¿Cuán honesta es y cuán comprometida con el crimen está? Entonces, la rapidez de respuesta te podría hacer un chiste de humor negro, pero la policía peruana es la primera en llegar al lugar del crimen porque lo comete. si tú le das las herramientas para operar y le das las indicaciones y los mecanismos de seguimiento y vigilancia y las metas para hacerlo, lo va a hacer bien. Y yo con conocimiento de causa, en la policía Qué hay buena equipos noticia. de primer nivel y con mucha capacidad. Y yo siempre uso un ejemplo que es el de Águila Negra. Águila Negra es una unidad policial de Claro, los primer bancos. nivel, Y eso lo que, han, claro. que además es un modelo muy interesante de colaboración público-privada, muy Totalmente. importante, Así es. muy relevante, ¿no? Pero que tiene una función específica, ¿no? La gente dice, no, pero que Águila Negra se dedica a otras cosas más. No, No, esa es su chamba. Águila Negra tiene Y un están trabajo, pensando seguridad de en el bancos. choro de bancos. Claro. Exactamente. Pensemos en unidades parecidas, por ejemplo, custodia o protección de conglomerados comerciales. Y creamos una unidad análoga a Águilas Negras, no desvistamos a Águilas Negras para vestir otro santo, por favor. Creamos una que esté dedicada a ese seguimiento y que reciba denuncias de extorsión y que tenga un equipo de inteligencia y labores concretas. Claro. Eso funciona. Águila Negra es el mejor ejemplo de una unidad muy buena en términos de solución de un problema concreto, la seguridad de bancos. O sea, como se ve, hay políticas públicas que se pueden aplicar y que requieren conocimiento, como el que ustedes están haciendo en el Instituto de Criminología y que se puedan utilizar. La información que usted... Y una última cosa, decías que, para resumir, el crimen organizado es muy grande, está a nivel nacional, mueve mucha plata, está entrando en la política. Lo que no mencionaste era la vinculación internacional. ¿Cuánta multinacional hay del crimen organizado? Es Que el imposible. monstruo va a Brasil y ahí lo acogen, que está en Colombia, que está el Tren de Aragua. ¿Cuánto funciona como una red ya corporativa multinacional? El término que has usado tú es importante, el término red, ¿sí? Y hay que romper un poco la idea de este enorme monstruo que controla verticalmente todos los países. El primero comando de la capital, Comando Bermelo, los Choneros, Tren del Agua, tienen presencia regional sin duda. Pero su labor es a partir como un rol más de pivote entre ellos, Claro. entre lo local y los mercados globales. Ahorita es imposible pensar en mercados ilegales sin pensar en lo global. La cocaína no se consume en Perú, el oro no se consume en Perú, se consume afuera. Entonces, ellos sí tienen como punto de pivote, pero toda esa labor se soporta en agencias, en organizaciones, en agentes locales. Y acá hay muchísima oportunidad y muchísimos proveedores de servicios ilegales para estos criminales, ¿no? Nicolás, me quedaría toda la mañana conversando contigo. El programa se acaba acá, pero te quiero agradecer mucho que Encantado. haya venido Nicolás Ceballos a exponernos este trabajo de análisis exploratorio, economías ilegales y elecciones.
El estudio está, ¿no? O sea, está Sí, disponible, la disponible gente en puede nuestra entrar a página web, verlo. ¿Dónde lo puede encontrar? criminología.p/publicaciones. Se encuentran todas nuestras publicaciones y pueden descargarlas y revisarlas y hacer los comentarios que les gusten. Muy bien. Pues muchísimas gracias y pues ya lo sabe.